Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo de su programa, Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la mía se encuentra en el capítulo 6 del libro de los Romanos. Romanos capítulo 6 del 1 al 14. Romanos 6 del 1 al 14. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por el privilegio que nos permite hoy en día, Señor, de poder, Señor, estudiar y destruir tu palabra a cada vida, a cada alma que puedan ver el programa, que sea tú, Dios, glorificándote, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, gracias. De modo que su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Es para mí un placer y privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Dios me lo bendiga, mi nombre es Héctor. Muy bien, el tema central que tenemos hoy es: estamos juntamente crucificados con Cristo, ya no puede reinar el pecado en nosotros. Óigame bien, ya el pecado no puede reinar en nosotros porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Y la pregunta clave, varones, es: ¿qué es pecado y por qué estamos juntamente crucificados con Cristo? Amén. Cuando hablamos del pecado estamos hablando de algo que destruye no solamente la mente, sino el corazón, el alma, ante la presencia de Dios, porque esto es lo que nos hace la separación con Dios. Y Dios, la muerte que tuvo su Hijo amado Jesucristo, es para la purificación, para la limpieza, para estar libre nosotros, no estar sino bajo la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que debemos nosotros dejar el pecado y limpiarnos y purificarnos para Dios, porque Dios es santo, la palabra de Dios lo dice, que Él es santo y todos los que se acercan a Él deben santificarse para agradar a Dios. Esto es algo maravilloso, que cuando la palabra de Dios nos dice que a través de la gracia que envió a este mundo, tenemos la libertad, tenemos el privilegio de conocer más de Dios, pero es necesario purificar el corazón, la mente, o sea, el cuerpo completo, para agradar a Dios. Así podemos nosotros santificarnos, porque la voluntad de Dios no es como muchos lo piensan y lo dicen, que es una exigencia de Dios. No, la voluntad de Dios es la santificación, agradando a aquel que pagó, dio su vida para libertad, para libertarnos del pecado, libertarnos de las leyes que estaban en esos tiempos y darnos la libertad a nosotros a poder glorificar el nombre de Dios por su Hijo amado Jesucristo. Y recuerde que tenemos que estar muertos al pecado, pero vivo en Cristo Jesús. Manuel. Amén. Amén, gloria a Dios. Es una bendición que a través de la palabra de Dios nos enseña, nos instruye que el pecado es todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Si sabemos que si no está Dios en la vida de cada uno, sabemos que estamos propuestos a pecar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos? Porque sabemos que ahí está Dios, pero también hay un espíritu inmundo que toma control de la mente del ser humano y empiezan a
hacer lo que es en contra de la voluntad de Dios. Ese es un punto muy importante, que todo aquel que está fuera de la voluntad de Dios. Y el otro, que estamos muertos juntamente con Cristo. Sabemos claramente que cuando la persona acepta a nuestro Señor Jesucristo, viene una nueva vida, tanto como físicamente, espiritualmente, su manera de pensar, ver las cosas, lo ve muy diferente. Entonces es estar juntamente crucificado con Cristo, apartándonos de todo lo que es las cosas del mundo. Pastor. Amén, gracias hermano, muy bien. Muy bien, amigo televidente, como le decimos en el tema central, la pregunta, cuando hablamos de pecado, estamos hablando acerca de la transgresión de Dios, la transgresión hacia Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Entiendes? Y también vamos a mirar, vamos a leerlo, porque es bueno que la palabra se lo diga. En 1 de Juan capítulo 3 del 1 al 8 primeramente, y otro busca 1 de Juan capítulo 5 del 15 en adelante. O sea, vamos a mirar aquí qué es pecado. ¿Entiendes? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es pecado y siguen pecando. Y Pablo y Pedro le hablan que son como cerdos. Pero miremos primero lo que dice Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje No, capítulo 5 del 15 en adelante. 1 de Juan. Amén, dice la palabra de Dios. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, le dará la vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Amén. ¿Ve usted? Entonces, cuando hablamos de pecado de muerte, es pecado de muerte y no de muerte. Cuando estamos en Cristo Jesús, todos los pecados, ¿entiendes?, son iguales, ¿entiendes? Y Cristo murió por todos esos pecados. Pero miramos allí que dice que es transgresión de ¿qué? De la ley de Dios. ¿Pecado qué es? Transgresión de la ley de Dios. Ahora, pecado de muerte. Número 1, la desobediencia. Es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, a nuestros primeros padres, lo hizo para que tuviesen vida eterna. Pero al pecar entró la muerte. Santiago dice que el pecado da a luz la muerte. Entonces hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Por eso le dice que no se puede pedir por los pecados. Ahora, ¿cuáles son los pecados de muerte? La desobediencia. Entró el pecado. Al entrar la desobediencia, todos los pecados se convierten en desobediencia. ¿Usted ve? Todo. No matará y usted mata, es desobediente. No hurtará y usted hurta, es desobediente. No mentirá y usted miente, es desobediente. No adulterará y usted adultera, es desobediente. Todos los pecados se convierten en uno, desobediencia. Entonces, ¿esos pecados de qué? De muerte. Entonces, todos esos pecados son de muerte. Vamos a ver, así. Vamos a Colosenses capítulo 3, del 5 al 10, para que nos demos cuenta, para que ahí Pablo dice, hacer morir los terrenales nosotros, y da una lista de todos esos pecados de muerte. ¿Usted ve? Sí, que toda la gente que está practicando ese pecado son de muerte. Por eso que estamos juntamente crucificados, para que ya esos pecados no estén en nosotros. Leamos. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ve usted? ¿Tiene usted alguno de esos pecados? Esos son pecados de muerte. Dice ahí, ¿cómo que dice ahí? Hacer morir. Tienen que morir, son pecados de muerte, hay que matarlos. ¿Quiere ver que son de muerte? Y que a usted se va a condenar si lo practica. Vamos a Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21. Gálatas capítulo 5, de 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se ve? Son de muerte, no van a ser salvos. Entonces hay que matarlo, hay que hacerlo morir. Por eso, ¿y cómo hacerlo morir? Tenemos que estar juntamente crucificados con Cristo. Sí, entonces al bautizarnos en la muerte de Cristo, al aceptar a Jesucristo, estamos ya justificados con Él, ya no vamos a practicar el pecado, porque esa cosa, vamos a leerlo, 2 Corintios 5, 17, y otro, ¿entiende? Uno de los otros, busca ustedes ahí a 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11, y 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Usted ve? En Cristo estamos justamente crucificados, son cosas nuevas. Entonces ya las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Eso ha dicho que estamos sepultados con Cristo. Está usted sepultado, pero mira que no van a heredar tampoco esta gente. Mira lo que dice ahí. 2 Corintios. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe por qué tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo? Hay que crucificar el pecado. El Señor crucificó el pecado en la cruz del Calvario. Nosotros entonces, al ser justificados con Él, al ser crucificados con Él, hemos muerto a esos pecados. Si no, no va a haber salvo. Y a su nombre, gloria, qué bendición que Dios envió un sacrificio y envió su gracia al mundo para que tuviéramos la libertad nosotros ahora de poder conocer. Recuerde bien que esto es algo espiritual, no es algo físico, no es algo carnal, ni los pensamientos ni fuerzas humanas. Esto lo hace el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, porque cualquier hombre natural que no ha conocido a Dios o no ha dado la libertad que Dios mora en su corazón, por sí solo no puede vencer todas estas tentaciones, estos pecados, pero con el poder y la sangre de Cristo que nos dice en su palabra, que nos enseña a nosotros y nos dice que la muerte de Cristo Jesús nos vino a libertad de pecado, pero también la sangre de Él nos vino a limpiar de toda maldad dentro de nuestro corazón y nos vino a dar la libertad. A través de Cristo, la gracia de Dios, somos libres. Hablamos de la libertad que debemos nosotros vencer con la guianza, el poder de su Espíritu Santo. Recuerde que esto no es algo natural, no es humano, esto es espiritual y se vence con el poder del Espíritu de Dios. Recuerde, amigo televidente, esto no pensemos decir yo lo puedo vencer. No se vence con el poder del Espíritu Santo. Por eso nos dice en el capítulo de Gálatas 5:25, viviendo y andando en el Espíritu para poder vencer todo, no solamente lo que hay en lo terrenal, sino en los aires, porque están ahí los inmundos, los espíritus inmundos, todas las regiones celestes que están contaminados de espíritus inmundos para poder ir a atacarlo y se vence porque Dios no nos ha dejado solo, nos ha armado. La armadura que nos ha dado Dios es el poder del Espíritu Santo. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Una bendición que Dios permite a través de su Hijo amado Jesucristo. Nosotros podemos tener sobre todo el perdón del pecado.
Pues si lo vemos en lo que es en el Antiguo Testamento, cuando le fue dado lo que es la ley al pueblo de Israel, y vemos que la ley era muy difícil de ellos de poder vivirla, porque hay muchas cosas que tenía que hacerlo. Y dice que si uno quebrantaba uno de esos, dice que ya quebrantó todo. Más ahora, por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos ese privilegio de confesar a Él y confesar nuestro pecado a Él y Él perdonarnos, pero sabiendo bien también que hay cosas que las consecuencias que nosotros hacemos tienen sus consecuencias. Es como la ley aquí terrenalmente, hay leyes que hay cosas que, pero si el hombre viola una de las leyes que el hombre ha puesto, tiene que pagar el precio uno, o sea, en el sentido físicamente, tiene que, lo que es cárcel o pagar un ticket, una violación en el sentido de un tráfico, o sea, hay leyes. Más ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, es el privilegio que Dios nos da a nosotros, que ya no es por Él, sino que es por la gracia, pero en cualquier momento la gracia también puede terminar. Entonces ahí es donde entra la ley. Entonces, y es por eso lo que Dios nos quiere decir a nosotros, que nosotros, mientras hay vida de esperanza, que nosotros debemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo y vivir una vida agradando a Él y apartarnos de pecado, porque si lo vemos humanamente en la vida como persona, el pecado siempre va a estar. Pero dice que Dios, Él nos guardará del pecado. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Pero hay un punto muy importante, que nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios para poder nosotros permanecer y fuera de lo que es el pecado. Pastor. Amén. Entonces, no podemos seguir viviendo el pecado. Si usted practica el pecado, como ya leímos en 1 de Juan capítulo 3, usted no es salvo, usted es del diablo. Repetimos ese capítulo, el capítulo 3 de 1 de Juan, del 1 en adelante. Tiene del versículo 1 en adelante, capítulo 3 de 1 de Juan. Mire bien ahí lo que practican el pecado. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. ¿Ve usted? ¿Practica usted el pecado? Si usted practica el pecado, aunque vaya a la iglesia, sea pastor, sea pastora, sea evangelista, sea miembro, sea profeta, sea lo que sea, si practica el pecado, usted no es de Dios. No importa, no es de Dios, no es salvo, es del diablo. Dice que es del diablo. Entonces, ¿por qué hay que crucificar el pecado? ¿Y cómo lo crucificamos? Si Cristo fue crucificado, pues entonces tenemos que aceptar a Jesucristo y guardar su mandamiento. Y su mandamiento, como dice ahí, es que nos amemos unos a otros. ¿Sí? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Ve usted dónde que está aquí el pecado? Sí, que somos justificados juntamente con Cristo y crucificados a la misma vez. Por eso Dios cargó el pecado de toda la humanidad en Cristo Jesús. Pedro dice ahí en el capítulo 4, verso 11 en adelante de los Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. ¿Usted ve? Somos salvos solo por Cristo Jesús. No hay religión, no hay nadie, no hay hombre, no hay rey, no hay gobierno, no hay nación, no hay país que pueda salvarlo. Solamente Jesucristo. Ningún gobierno, ningún rey, ningún padre, ningún sacerdote, nadie, ningún pastor, nadie puede salvarlo. Solamente Jesucristo. Y para ello yo tengo que aceptar a Jesucristo.
Yo tengo que confesar mi pecado y apartarme del pecado. Aleluya. ¿Ve usted dónde está la justificación y la crucifixión? Si practicamos el pecado, ¿y qué practicar? ¿Qué se entiende por practicar? Practicar es hacer lo mismo, porque la palabra de Dios nos dice nosotros que es estar en cuanto a la separación de Dios. El estar pecando, se separa uno cada día de Dios. ¿Cómo que se separa de Dios? Explíquese. Se separa porque eso no deja, esto trae un obstáculo para acercarse más a Dios. Recuerde que Dios es puro, es santo, y acercarse a Dios hay que santificarse, y toda la impureza no puede estar a la presencia de Dios. Y por lo que es el pecado no debe reinar ya en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, sino la gracia de Dios debe abundar en nosotros. En este capítulo 6 que leímos lectura de Romanos, el versículo 1 nos dice, para empezar con el tema que estamos, es como si seguimos pecando, ¿cómo puede abundar la gracia de Dios en nosotros? No se puede, porque no puede el agua con aceite, no puede, no hay una combinación. Entonces aquí vemos nosotros que si seguimos practicando, entonces no puede abundar la gracia. Y nos dice entonces, por la misericordia, por su amor, que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo a la humanidad, nos dice a nosotros que abunde más la gracia y que no el pecado. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a nosotros a una relación con Dios, es estar en la búsqueda de Dios, en la presencia de Dios. Pero si seguimos pecando, la abundancia se separa de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque es pureza, es claridad, es transparencia de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Bueno, amén, gloria a Dios. También puede ser lo que el mundo hace, la práctica, lo que el mundo, porque la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que no hagáis lo que el mundo hace. Entonces eso es lo que enseña, esa es la práctica. Ese es el pecado, de practicar todo esto. Pero vemos también, como mencionaba anteriormente, que como el pastor mencionaba, que pastores o no hay salvación, pero también hay mucha gente que han conocido a Dios, pero por el descuido espiritualmente el pecado ha entrado. No es que porque no han conocido a Dios, sino que conocieron a Dios, se desviaron de la verdad, permitieron que el pecado entrara, un espíritu a controlar la mente, a un espíritu engañoso. Es ahí donde entra ya el pecado. Entonces, podemos estar en la congregación, sí, podemos estar sentados, podemos predicar la palabra de Dios, pero si estamos en pecado, nosotros mismos nos engañamos, y al final, como dice, que no heredarán el reino de los cielos. Entonces es muy importante sentarnos y meditar un momento y preguntarle a Dios dónde nosotros estamos fallando, porque a veces humanamente hay cosas que uno hace y uno no se da cuenta, pero cuando uno se da cuenta después que uno reacciona y dice, oh, yo cometí esto. Entonces ahora pues la puerta está abierta, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, pues reconocer y apartarnos de todo eso. Pastor. Amén, sí. En Mateo capítulo 7 dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, pero que en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y esto y esto, en el nombre de Jesús, y todo se cumplió, pero no conocieron a Dios. El Señor le va a decir, apartado de mí que nunca os conocí. Esto no es por lo que usted haga, ni porque esté en la iglesia, sea líder o no líder, es porque usted viva una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu Santo. Tenemos que andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. ¿Usted ve? Así que por eso practicar el pecado significa repetición. Pedro dice, entiende, que el perro vuelve a su vómito y el cerdo a su pociga. ¿Sí? Usted baña el cerdo y lo pone en perfumito y cuantas cosas, y cuando ve un bache vuelve y se tira porque es de ahí, nunca ha nacido de nuevo. Nunca se ha arrepentido de ver. Está en la iglesia, está en cuantas cosas y predica y canta y toca, pero nunca se ha convertido. ¿Usted ve? Satanás no estaba con Dios y venía a Dios. Pero no era de Dios. O sea, el diablo que tiembla. ¿Sabe cuánta gente no cree? Y están predicando y cuántas cosas. Pero no han nacido de nuevo. El problema es que no han nacido de nuevo. No están crucificados con Cristo. Por eso es que practican el pecado. Si han nacido de nuevo, dice que ya la simiente no puede pecar. Dice que el hombre viejo, ¿qué? Vamos a leerlo de ahí. Estamos en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a ver del versículo 6 al terminar, para que nos demos cuenta allí que practicar. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo
resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió, y una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No erréis pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezca sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Amén. ¿No te bien usted el punto allí, te ve? Entonces la gente que no ha nacido de nuevo, que sigue practicando el pecado, no ha conocido a Dios. No importa que se haya pasado al frente, no importa que se haya orado, que se haya bautizado, si sigue practicando el pecado, no conoce a Dios. Eso lo dice claramente ahí. Entonces ya tenemos que detenernos. El pecado no puede reinar en nosotros. Bendito Dios. No puede reinar ya más. Si estamos en Cristo Jesús. De otra manera vamos a arrepentirnos. Vamos a venir a Dios para que nos perdone, confesar nuestro pecado y apartarnos. Y que nos llene de su Espíritu Santo. Necesitamos un cambio ya. De estar jugando a la iglesita. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Vamos a detenernos ya. Y a confesarnos y a apartarnos. Y a vivir la palabra de Dios. Hermano hermano Jorge, por favor, ore por todos los hermanos y toda la iglesia. Y también ore por el predicador. Que el Señor le dé una visión a toda esta persona. Y que dejen el pecado. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por el sacrificio que enviaste, Señor, a este mundo. Para la libertad, Señor, en los pensamientos del corazón, del alma al hombre. Para que pudiera adorarte, alabar tu santo nombre. Sabemos, Señor, que el sacrificio que enviaste, Señor, es para la libertad, Señor, para conocer el camino, la entrada, Señor, al reino, donde tú estás sentado, Dios. Ayuda a cada uno, Señor, ministros, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, Señor. Guárdalos, guíalos, protégelos, llenos de tu poder, de tu gloria. Y todo aquel que está, Señor, en la debilidad, o sea, está bajo la ley del pecado, permita, Dios, que tu gracia se manifieste en su corazón, en su mente, y que pueda tener, Señor, ese anhelo de buscar cada día más y purificarse, Señor. Porque la santificación y la purificación delante de ti, Dios, ayuda a cada uno, Señor, que claman a ti, Señor. Llena de tu poder y tu gloria para poder vencer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Oramos también, Señor, por el mensaje del día de este momento, Señor. Que tú manifiestes tu poder, tu gloria. Que todo sea guiado bajo el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con nosotros en la palabra de Dios, el siervo del Señor, Héctor Sequí. Amén, gloria a Dios. La palabra podemos encontrarla en Romanos 8, 31 y 32. Romanos 8, 31, 32. Y la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿y cómo no nos dará también con él todas las cosas? 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿y cómo no dará también con él todas las cosas? Amén. Amén, gloria a Dios, el amor de Dios. Vemos a televidente que el privilegio que nos permite Dios hoy en este día, que nos habla de lo que es el amor, y también sobre todo en el capítulo 6 que estábamos hablando, que es el pecado. Hay dos cosas muy importantes que Dios nos habla ahí, pero él, sobre todo el amor. El amor de Dios, ¿por qué? Porque si lo vemos en el 8:32 nos enseña la palabra de Dios, dice la palabra que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos y obedecer los mandamientos, los estatutos que Dios nos ha dejado. Sabemos que Dios es un Dios que nos prueba como oro.
hay una transición en las manos de Dios. Y eso es lo que muchos tenemos que entender. Hay veces que como persona, como servidores de Dios, no queremos pasar esa transición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque es necesario Dios probar a cada uno, aunque Él ya sabe cuál es la capacidad que nosotros tenemos. Pero es necesario que nosotros, como dice la palabra de Dios, que hay que estar a solas un momento con Dios y escuchar lo que Dios nos dice. Yes. Hay cosas, es como el oro que está debajo de la tierra, lo tienen que sacarle, de ahí es procesado por un fuego fuerte para que él dé ese color que la gente está buscando. Y eso es lo que como creyentes, como servidores de nuestro Señor Jesucristo, como vuelvo a decir, no lo queremos pasar. Queremos vivir una vida como de solo es bendición, 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 pero no queremos pasar las pruebas, las circunstancias, como las tribulaciones, las angustias, donde hay un momento que no hay nada en lo que es en la casa, no hay alimento. Nadie quiere pasar eso. ¿Por qué no queremos pasar? Porque estamos acostumbrados de que, Señor, dame, yo quiero esto, Señor, dame, dame, dame. Pero hay un punto muy importante que aquí nos enseña la palabra de Dios, que si Dios no escatimó a su propio Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, de pasar donde tenía que entregarse a muerte por cada uno de nosotros, ¿y qué va a tener Él esa misericordia de nosotros? No, Dios permite todo esto, amados hermanos. Aunque muchas veces el amor de Dios se manifiesta también en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tengan vida eterna. También nos enseña el amor de Dios, que tuvo que entregar un Hijo, ¿para qué? Para morir. Porque si nos basamos a la ley, nadie puede ser salvo, porque la ley es algo fuerte y es imposible de poder hacerlo. Y cada año, en los tiempos anteriores, cada año dice que un sacerdote tenía que santificarse un año y después del año presentarse y traer todo el pecado a Dios. Pero si ese momento ese sacerdote es hallado en pecado, dice que ahí muere. Por eso que se manifestó nuestro Señor Jesucristo. A veces yo me pongo como pensando y meditando en la palabra de Dios, cuando Dios era, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será el que yo voy a enviar a hacer para que todo el pecado, todo el peso del pecado de la humanidad va sobre él? Uno como persona, si alguien le dice aquí físicamente viéndolo, si alguien dice, tú quieres ir ir preso por mi culpa, nadie quiere hacer eso. Tú quieres quemarte un dedo por mi culpa, nadie lo quiere hacer porque sabe que duele. Entonces nuestro Señor Jesucristo sabía de lo que Él venía, pero es por amor a la humanidad, por amor para cada uno de nosotros. Pero como personas no queremos reconocer, no queremos aceptar que necesitamos de Dios. Cuando tenemos todas las cosas como carro, casa, dinero, todo eso económicamente hablando, nadie piensa de Dios. Pero cuando no tenemos nada de eso, nosotros queremos buscar a Dios. Y eso ha pasado a mi vida también, como persona, como conocedor de la palabra de Dios. Pero ¿por qué pasa eso? Por un momento de descuido. Cuando nosotros descuidamos y nos alejamos del propósito que Dios tiene en cada vida de nosotros, ya vivimos como muertos, como frío, que no queremos saber de Dios. Pensando, creyendo que Dios hizo algo malo para nosotros. No, nosotros somos que hemos hecho malo, las cosas malas, y nos hemos apartado de Dios. Por eso aquí vemos el amor de Dios. Dice que no escatimó ni a su propio Hijo. El privilegio que Dios nos da, amados hermanos y televidentes, que Dios nos da a cada uno de nosotros, que el amor de Dios llama
a los que son desechados. Dios llama a aquellos enfermos, a aquellos paralíticos, a aquellos sordos, a aquellos ciegos. ¿Para qué? Para Él mostrar su poder, para que aquellos que puedan ver el amor de Dios, puedan ver el poder de Dios. Cuando Él vino, Él no vino a buscar a los enfermos, Él vino por aquellos, Él no vino a buscar a los sanos, sino vino a buscar a los enfermos, aquellos que estaban perdidos. Pero si lo vemos también anteriormente, vemos que Él vino para el pueblo de Israel. Nosotros estábamos fuera de lo que es la salvación que ahora a través de Cristo estábamos fuera. Pero por tanto que ellos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, nosotros venimos a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a través de nuestro Señor Jesucristo, después de que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo tiene mandamientos, tiene estatutos, que como servidores de Dios, como creyentes de Dios, debemos hacerlo. Tal vez tenemos mucho tiempo en la congregación, tal vez mucho tiempo escuchando la palabra, pero Dios tiene mandamientos, tiene estatutos también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que Él nos habla a cada uno de nosotros. Aquí en Romanos 5 y 5, 6 dice la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vemos, cuando nosotros aún éramos débiles, Él murió por nosotros. Él se hizo pecador por amor a nosotros, por amor a la humanidad, para que nosotros podamos recibir la vida eterna. No hacer desobediente como fue en el antiguo, cuando la ira de Dios vino porque tenía que limpiar la tierra. También envió a un hombre, a Noé, a hacer un barco. Le dijo cómo tenía que hacerlo. Y se fue predicado como alrededor de 120 años. Y eso es lo que está pasando ahora. Dios levanta hombres y mujeres predicando, hablando de la venida de Cristo. Hablando del arrebatamiento de Cristo. Predicando del amor de Cristo. Predicando que si alguno está en pecado, no puede reinar el reino de los cielos. No puede reinar la vida eterna. ¿Y qué es lo que hace el hombre ahora? Es que lo hace como que eso no va a acontecer, no va a suceder. Pero ese es el amor de Dios, que nos da un tiempo a cada uno de nosotros, que nosotros podamos meditar y decir, es cierto, yo necesito de Dios. Porque a veces también cuando suceden circunstancias en el mundo, terremoto, temblor, hombre busca a Dios momentáneamente. Ya cuando todas las cosas están bien, se vuelve a olvidar de Dios. ¿Pero por qué? Porque no hemos conocido el amor de Dios, no hemos conocido el verdadero Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer al verdadero Dios? Que nosotros tenemos que permitir que Él entre en nuestro corazón y nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría. Sobre todo hay una promesa que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿quién va a dar testimonio? No hay nadie. El Espíritu Santo es el sello de garantía que donde Dios dice, ellos me pertenecen, ellos son míos. Pero nosotros como personas humanamente no lo queremos recibir porque no queremos someternos a la voluntad de Dios. Mencionaba anteriormente que Dios tiene mandamientos. Uno de los primeros que Dios permite a cada uno de nosotros es que nosotros debemos confesar a nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto que reconocer y aceptar a Él como nuestro único Salvador del mundo. 2. Él nos va a bautizar con su Santo Espíritu. Y el tercero, que mucha gente no quiere someterse,
el bautizo en agua. ¿Por qué tiene que ser el bautizo del agua? Porque al bautizar en el agua uno está reconociendo que uno ya no es de este mundo, sino que uno ya ha muerto juntamente con Cristo, que tiene que dar testimonio que es creyente. Y ese es el punto que mucha gente no quiere someterse. Tal vez muchas personas lo hacen en el concepto bautizarme y ya. No, el bautismo tiene que haber un cambio, un arrepentimiento. Que la gente tiene que ver algo diferente en cada persona, cada que es creyente. Muchas veces hemos mencionado que cuando Dios entra en la vida de uno, dice en 2 Corintios 5:17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sabemos claramente cuando menciona la palabra, todas son las cosas nuevas, se habla de lo interno y lo externo. ¿Por qué decimos interno y externo? Porque Dios tiene que cambiar la vida del creyente. Amén. Porque si no hay un cambio en el creyente, no es creyente. Simplemente está en una congregación, pero no está dando testimonio. Porque la palabra de Dios nos enseña que a veces que nosotros ya no tenemos que hablar, sino que el testimonio de nosotros habla más que palabra. Y cuando Dios llega a nuestras vidas, cuando hay pecado en nuestras vidas, Dios nos enseña que debemos dejarlo, apartarlo. Pero cuando nosotros estamos prestos al Espíritu Santo, estamos prestos de que Él cambie nuestra manera de ver las cosas. Y sobre todo, que dice que guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Él? Que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como Él nos amó a nosotros. No nosotros como debemos querer nosotros amar. Si tenemos este mandamiento que guardamos y amamos a nuestro prójimo, es que sabemos que sobre todo, dice la palabra de Dios, que uno tiene que amar hasta su enemigo. Si uno ama a su enemigo, es que tiene el verdadero amor de Dios. Pero si uno tiene un enemigo y cuando lo mira y hay algo dentro del corazón que lo hace irar, un enojo o hace recordar del pasado lo que había hecho, es que entonces falta el amor de Dios. Entonces ahí falta el perdón. Primeramente perdonarnos nosotros mismos y decirle a Dios que nos enseñe a perdonar a todos aquellos que nos rodean y nos que hicieron el mal. Porque es fácil perdonar a una persona cuando le hizo algo como un mal pero pequeño. Pero una persona que le debe una cantidad de dinero, una persona que lo blasfemió contra su testimonio, es difícil perdonarlo. Pero el amor de Dios nos enseña a nosotros que nosotros debemos perdonarlo. Pero tenemos que perdonarnos nosotros. Primeramente nosotros, cuando Dios nos perdona a nosotros tenemos ese privilegio de poder perdonar a los que nos rodean a nosotros. Este es el verdadero amor de Dios. Que el amor de Dios enseña y nos instruye cómo debemos hacerlo. En el momento, en el tiempo perfecto de Dios. Pues en el 31 dice que pues ¿qué diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a hacer la lucha contra nosotros? Sabemos que hay un espíritu inmundo, pero si nosotros, como mencionaba hermano Jorge, que si nosotros tenemos esa comunión con Dios, y Dios que nos habla de la armadura, podemos hacer lucha y hacerle pelea lo que viene contra nosotros. Porque Dios nos da su armadura. Pero si nosotros no tenemos la relación con Dios, ¿qué lucha podemos hacer nosotros? Es fácil de nosotros caer y al final blasfemar contra la voluntad de Dios. Es muy importante, televidentes, el amor de Dios. Sabemos que hay caminos, muchos religiones, enseñanza y dogmas y todo enseñan los hombres. Pero solamente hay un camino
que todo aquel que reconoce, que acepta que nuestro Señor Jesucristo vino en carne y que estuvo en la tierra, caminó y después de la resurrección estuvo predicando 40 días y que hizo milagros, señales, y después que habían cientos de hombres vieron cuando Él subió al cielo. Y Él es el mismo, los ángeles le dijeron, lo que estáis viendo, oh Galileo, ¿qué están viendo? ¿Por qué se maravillan? El mismo Jesús que vieron subir al cielo, así va a regresar también. Amén. Entonces eso es lo que nos da a nosotros la enseñanza, que Jesucristo venció la muerte, que nosotros podemos vencer, pero sobre todo tenemos que tener el Espíritu Santo para vencer. Si no tenemos el Espíritu Santo, es mentira, podemos nosotros escudriñar, leer la palabra día y noche y que no vamos a entender. ¿Por qué no vamos a entender? Porque necesitamos a alguien que nos enseñe. ¿Y quién es el que nos puede instruir a nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios nos da entendimiento, pero el Espíritu Santo nos da el conocimiento y nos abre nuestro entendimiento en todo lo que nosotros queremos saber. Y sobre todo, Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, el Padre no va a enviar la promesa, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Él os enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Él os hará recordar a todos vosotros. Y eso es lo que nos hace el Espíritu Santo, enseñarnos a cada uno de nosotros, para poder entender y los planes y los propósitos. Sabemos que Dios tiene planes y propósitos en nuestras vidas. Y es que cuando nosotros estamos prestos a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Si no estamos prestos a hacer la voluntad de Dios, es muy difícil. Difícil, ¿por qué? Porque Dios nos quiere enseñar muchas cosas, pero nosotros no queremos permitir que Dios hable en nuestras vidas y que sea Dios obrando en todo, no solamente en la persona, sino que en lo que es en la familia, hijos, todo, también primos, sobrinos, todo lo que nos miren, puedan ver el amor de Dios en cada uno de nosotros. Pero, como vuelvo a decir, eso es dependiendo de uno, si permite, porque la palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces dice que todo me es lícito, todo podemos hacer lo que queramos hacer, pero nos conviene. Ahí por ahí donde está el Espíritu Santo nos dice, este te conviene, este no te conviene, pero sobre todo si estamos prestos a la voz de Dios. Pastor. Gloria a Dios, qué bendición de poder tener a Cristo Jesús. Es un privilegio de que Dios se manifieste. En el libro de capítulo 8 de San Juan, versículo 30 al 32, Jesús les recuerda a los judíos en esos tiempos cuando Él andaba predicando la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, diciendo, si ustedes me han conocido, entonces ¿cómo puede haber duda? ¿Cómo pueden ustedes estar inseguros? ¿Cómo ustedes pueden maltratar a aquel que descendió del cielo? Ahí en el capítulo 8 del versículo 32 les dice, conoceréis la verdad y la verdad os hace libre. Libre, como decía el mensaje, libre en cuanto al conocimiento del amor de Dios. El amor de Dios cubre toda multitud de pecados. El amor de Dios hace que nosotros podamos crecer cada día y que nuestra mente sea la mente de nuestro Señor Jesucristo, no sea una mente natural, porque para el hombre natural es locura, para el hombre natural no puede atesorar las grandezas, sus maravillas, su gloria de Dios en el corazón, el pensamiento. En este mensaje es algo maravilloso de la cual toca el corazón del televidente, toca el corazón y el pensamiento de aquel hombre que estaba en duda, que estaba inseguro del saber qué pasará en el futuro, en la vida futura, qué vendrá en la vida futura. Déjeme decirle que Dios está en control sobre todo y que Él es el amor. Todo es en el amor de su Hijo amado Jesucristo. El servirle a Dios, un privilegio que nos da Dios. No somos merecedores, como le dimos lectura al capítulo 6 de Romanos, de que nosotros, quien nos hace nosotros y nos da el poder y la autoridad para poder vencer todo lo que el mundo ofrece, es a través de su Espíritu Santo. Mismo nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que Él venció la cruz, venció toda potestad, venció todo, aún
venció la muerte. Él es el que tiene el control sobre la muerte y el Hades. Él es la vida, Él es la vida eterna, Él es el camino, Él es la ventana hacia el cielo. El amor de Dios no tiene precio, el amor de Dios no tiene límite, el amor de Dios dice, por eso lo citamos otra vez en el capítulo 3 de San Juan, versículo 16, donde nos dice nosotros que por amor al mundo, y los que habitan en el mundo somos nosotros los seres humanos, los que hizo Dios a imagen y semejanza, por amor al mundo, Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí vemos otra manifestación del amor de Dios. La vida eterna, quien la puede ofrecer solamente a través de Cristo Jesús. Vemos el amor de Dios. En medio de las debilidades, Él nos fortalece. Vemos el amor de Dios y la misericordia de Dios, el cambio, la transformación, la mente del hombre a lo que estaba en lo vil, lo viene a traer a algo maravilloso, a cambiarle la vida. En este capítulo 8 de Romanos, donde le dio lectura el hermano Héctor, del 32 hasta el final, vemos nosotros ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada, porque Cristo Jesús ya pagó el precio, ya murió por todo, pero nos ha enseñado y nos sigue enseñando a través de su palabra que debemos vencer todo lo que puede ser un obstáculo para acercarnos a cada día a Dios. Es el amor, es Cristo Jesús. Si amamos a Cristo, tenemos que guardar los mandamientos y Él nos manda un consolador del Espíritu Santo a que nosotros vivamos en la verdad y sigamos la verdad, porque humanamente no podemos seguir la verdad, estamos en la oscuridad, pero a través de su presencia de Dios, a través de su Espíritu Santo nos dice que vivamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo y andemos en el Espíritu Santo para conocer más y más del amor de Dios. Pero el amor se encierra en que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó Cristo a nosotros? Entregando su vida, limpiándonos de pecado, dándonos la libertad que conozcamos el camino a la vida eterna. Así es como nos ama Dios a nosotros y nos sigue amando. Recuerde que Dios levanta a aquel débil, Dios transforma a aquel hombre que ha perdido la esperanza. El amor de Dios nos viene a decir a nosotros que en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, en medio o estando en una cárcel, en un hospital, Dios puede hacer algo maravilloso. Por amor a lo que hizo a imagen y semejanza, vemos nosotros la transformación, el cambio que viene a ser Dios y la medicina que Él es mismo. Él nos puede dar sanidad, Él nos puede hacer un milagro, Él puede darnos la cura a cualquier enfermedad. ¿Quién? A través del amor. A través, ¿cuál es el amor de Dios? Jesucristo. Capítulo 8, que le dio lectura al hermano Héctor, del 30 en adelante, vemos nosotros, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? O sea, ¿quién nos puede separar de Cristo? Nada. Ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de Cristo Jesús, porque Él es la vida eterna. Él es el que habla a través de la palabra, Él es el que te dice y que te restaura, el que te cambia, el que te dice que yo soy el todo en la vida del ser humano. Pastor. El amor de Dios. ¿Conoces tú el amor de Dios? Nuestros hermanos acaban de hablar, nuestros ministros, que es Jesucristo. Ese es el amor de Dios Padre. Cuando el Señor fue crucificado, el mismo Señor clamó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es que el pecado no puede albergar con Dios. Y Jesucristo estaba ocupando el pecado de la humanidad. Y la oscuridad, que es el pecado, alejó a su Hijo porque nunca se habían separado. ¿Sí? Entonces lo que es el amor de Dios. Haber abandonado todo por el pecado de nosotros. No fue que cometió pecado. Jesús no cometió pecado. No. Nosotros. Pero el amor de Dios, santo, aleluya, hizo que Él pagara por nosotros. En vez de matarnos a nosotros, mató a su Hijo. Sí. E entregó a su único Hijo. Ese es el verdadero amor. ¿Sí? Y la Biblia lo dice. Que Cristo es el amor de Dios Padre. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda,
más tenga vida eterna. ¿Tiene vida eterna? ¿Tiene tu vida eterna? Tiene que estar crucificado juntamente con Cristo, sepultado, bautizado con Cristo. Eso fue lo que leímos en el capítulo 6 de Romanos. Estamos juntamente crucificados por el amor de Dios. ¿Tú ves qué es el amor de Dios? Es algo que tú y yo no merecíamos. Pero la gracia de Dios, su misericordia, hizo que su hijo muriera. El profeta Isaías dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Sí? ¿Cómo irán si no hay quien le predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Quién enviaré? Y el hijo dijo, envíame a mí. ¡Ay, santo! Envíame a mí. Y yo pagaré. Yo moriré. Yo haré que el hombre sea salvo. Yo venceré a Satanás. Porque la lucha fue con Satanás. Eso es lo que dice ahí Pablo en Efesios capítulo 10 y en el capítulo 6, del verso 10 en adelante. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, con potestades en las regiones celestes, ¿sí? Por eso tenemos que tomar las armaduras de Dios. Cristo es las armaduras de Dios. Él es el yelmo de la salvación. Él es la espada del Espíritu. Él es el aspecto del Evangelio. Cristo a todos, aleluya. Lo que dice ahí Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Viste? Tú lo que es el amor de Dios, que es la gracia de Dios. ¿Vivimos esa gracia? ¿Vivimos ese amor? ¿Estamos juntamente crucificados con el Señor? ¿Hemos renunciado al pecado? ¿Hemos confesado el pecado? ¿Nos hemos apartado del pecado? ¿Amamos a Jesús? ¿Guardamos su mandamiento? ¿Ves? Pues donde quiera que tú veas la palabra, te dice que eres salvo por Jesucristo. ¿Y en ningún otro? Hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que pueden ser salvos. Solamente a Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, recuerde. Y en estos días, varón, la gente, todo el paganismo va a conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero no se convierten. No aceptan a Jesucristo, no creen. Porque si hay alguien que tenemos que conmemorar y recordar, es eso. Es la muerte. No el nacimiento, es la muerte. Eso es lo que el Señor dijo. Que pusieran a Moisés, le dijo, pon sangre en los dinteles de la puerta. Porque el ángel de la muerte va a pasar por ahí. Y donde tuviera la sangre, ahí el ángel no va a entrar. Y no va a haber muerte. ¿Tú ves lo que es crucificado juntamente con Cristo? La sangre de Jesús fue derramada y la puso en el corazón. Y el ángel de la muerte no puede entrar. Porque ve la sangre de Jesús. ¡Jaba! ¿Tú ves? Aquí el amor de Dios. La sangre de Jesús. Y eso es lo que dice Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahí está Jesucristo. El sacrificio de Cristo, ¿qué fue? Vivo. Fue santo. ¿Y fue qué? Agradable a Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Agradable a Dios. No cometió pecado. Se sometió a la voluntad de Dios por amor del Padre. Obedeció. Resucitó. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Y vuelve pronto por segunda vez. Y establecerá su reino milenial. 1000 años. Y todo aquel que lo tiene va a entrar al reino milenial. ¿Vas tú a entrar al reino milenial? ¿Y sabes por qué son 1000 años? Porque Satanás no estará ahí. Estará preso. Dice que con una cadena lo amarraron. ¿Satanás está qué? Preso. No va a haber pecado, no va a haber maldad, nada. Solamente el Hijo. La sangre de su Hijo. El amor del Padre. Y la presencia del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no conocieron a Jesús. De justicia por cuanto no lo verán más. Y de juicio porque Satanás ya fue vencido. Fue crucificado. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Glorifícate. Gracias por tu amor. Gracias por tu siervo y el mensaje que le diste, Señor. Somos salvos por gracia. Por el amor tuyo. Permite, oh Dios, que nos apartemos del pecado, que amemos a tus hijos, que amemos, Señor, a tu único Hijo,
y que guardemos su mandamiento. Y llénanos sobre todo de tu Espíritu Santo. Bendice la nación, bendice las naciones, bendice a Canaán, bendice a los judíos y a todo aquel que te sirve, que es miembro de la iglesia. Recíbelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Nos veremos la próxima semana. Pero varón, ore a Dios por esta gente que se están convirtiendo en este momento. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú has hablado directamente al corazón del ser humano. Gracias porque tú, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, el poder de tu Espíritu Santo, han, Señor, entendido, han atesorado que tú eres el único, el que salva, el que restaura, el que sana, el que liberta, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Bendícelo, Señor, y escribe su nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana mientras los hermanos se despiden. Dios le bendiga. Bendición. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor.